Ya, chicas, es un repaso tipo parcial. Son alrededor de 39 preguntas que vamos a resolver. Empezamos con la primera. A ver, dice, paciente mujer de 35 años quien sufre accidente de tránsito produciéndose lesión a nivel del cartílago cricoides. Por sus conocimientos anatómicos, usted va a decir qué va a ser la lesión que se encuentra que se encuentra en su mayor parte lesionada. ¿Qué parte? ¿A qué nivel está? ¿Se acuerdan quién estaba a nivel, bueno, el cartílago cricoides a qué nivel estaba? ¿A qué nivel vertebral? Nada, chicas. A ver, vamos a repasar. Ya miren. El cartílago cricoides, cuando vimos niveles anatómicos, estaba a nivel de C6, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué otra estructura estaba a nivel de C6? ¿Qué otra cosa pasaba por C6? Nada, chicas, ¿no se acuerdan? A ver, vamos a repasar. A nivel de C6, ¿qué teníamos? Bueno, no está la imagen acá, pero bueno, vamos a repasar así. A nivel C6 teníamos, aparte del cartílago cricoides, que acababa la laringe, ¿verdad? Y empezaba la tráquea, ¿no? También teníamos que acababa la faringe y empezaba el esófago. Y también por acá pasaba un ganglio, ¿verdad? El ganglio simpático medio, el cual iba a ser un ojal a la arteria tiroidea inferior. ¿Qué otra cosa pasaba por acá? El nervio recurrente laringio, ¿ya? Que va a ingresar a ese nivel a la laringe. Y también a ese nivel va a entrar la arteria vertebral a los agujeros transversos, o también se le conoce como agujeros vertebrales. ¿Vale? Entonces son 6 cosas que están a nivel de C6. No se olviden, 6 cosas. Empezando por el cricoides, ¿ya? Y lo que les mencioné hace un momento. Más o menos las preguntas vienen así. Te preguntan, te dicen el nivel de la lesión de la estructura y te van a preguntar a qué nivel está. ¿Vale? Ya, entonces la respuesta sería la C, ¿no? A nivel vertebral C6. A ver, la segunda dice, señale lo correcto en relación con el nivel vertebral C6. ¿Cuál creen que sea la respuesta ahí, con lo que hemos visto? La C. La C, ¿ya? También hay otra, me parece. Otra clave. ¿Sería la E? La E también, ¿verdad? El nervio recurrente laringio. Si les ponen derecha o izquierdo, no importa. ¿Ya? Es como que no se dan bola por esto. Nada más que diga nervio recurrente laringio. Ay, ok. ¿Ya? Vamos acá. Entonces, vemos acá que ya habíamos dicho, ¿no? La arteria, en este caso la arteria vertebral, ingresada por los agujeros transversos a este nivel. También miren cómo el recurrente laringio también va a ingresar a lo que es la laringe. ¿Ya? La E y la C, que me mencionaste. Ah, acá está la... Bueno, ¿ustedes cómo es el doctor les ha dicho que se llama el agujero? ¿El agujero transverso o agujero vertebral? ¿A qué nivel ingresa la arteria? ¿Se acuerdan? Que ingresaba por ese conducto transverso, ¿no? Lo que pasa es que hay veces, hay ocasiones en que al agujero transverso le llaman agujero vertebral, pero me parece que el doctor no lo llama agujero vertebral, sino lo conoce como agujero transverso. Ustedes se lo han aprendido por agujero transverso, ¿cierto? Sí, como agujero transverso, también conducto transverso. Ya, entonces se queda así, ¿ya? Esto, agujero vertebral, o sea, sí lo llaman así, pero no es lo que el doctor
pone, ¿ya? No es lo que el doctor, por así decirlo, así no lo conoce el doctor, no lo enseña así, ¿ya? Así que la clave en sí sería el nervio recurrente laringeo derecho, ingresa a la laringe. Porque el agujero vertebral asumo que el doctor se está refiriendo en sí al grande, ¿ya? No al agujero en sí, a los agujeros transversos, ¿ya? Así que esta de acá. La arteria vertebral va a ingresar a los agujeros transversos, ¿ya? A los agujeros transversos de las vértebras cervicales, ¿ya? Entonces queda esa clave de acá. El nervio recurrente laringio derecho ingresa a la laringe, ¿ya? A ver, la 3. Señale lo correcto. A ver, acá vamos a resolverlo todo. El cuerpo de la primera vértebra torácica posee hemicarilla. ¿Se acuerdan cuáles tenían hemicarillas y cuáles tenían carillas completas cuando estudiamos vértebras en la parte torácica? Les dije que había una excepción, ¿verdad? ¿La primera vértebra tendrá hemicarilla? No, la primera, la décima, la onceava y la doceava tienen la Carillas cara. completas, ¿no? Muy bien. Entonces esto es falso. Esta no es entonces. La vena cava inferior se inicia a nivel vertebral de L5. ¿Se acuerdan de eso? Ya, esto sería verdadero, ¿ok? A nivel de L5 se está formando lo que es la vena cava inferior. Lo forman las ilíacas, ¿no? A ver acá. La apófisis transversa de las vértebras torácicas contiene al agujero transverso. ¿Verdadero o falso? De las vértebras torácicas te están diciendo. ¿Tiene agujero transverso? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan? Ya, acuérdense, chicos, acá no hay, ¿ya? No, en caso de las vértebras torácicas no tienen agujero transverso. ¿Quiénes son las que tienen el agujero transverso? Las cervicales, ¿ya? Las cervicales. A ver, la D. En la vértebra cervical, te dicen, las articulaciones interapofisiarias tienen un eje oblicuo. Te están dando el eje y te están diciendo de la cervical. ¿Se acuerdan cuáles eran qué eje tenían las cervicales en sus articulaciones interapofisiarias? Nada, chicas, sin miedo. Acá es donde tienen que practicar. Aquí. Porque ya estamos a 2 semanas, me parece, de su examen. Ya normal, acá no pasa nada. Acá todo el mundo está aprendiendo. Ya, sería eje horizontal, ¿no? O casi horizontal, me parece. Así que eso sería falso, ¿no? Las vértebras cervicales tienen un eje horizontal. ¿Quiénes eran las que tenía el eje oblicuo? Las torácicas, ¿ya? Las torácicas. ¿Qué más? Te dicen, los pedículos unen las masas laterales con la apófisis espinosa. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Qué unía el pedículo? Los pedículos no unían el cuerpo con las masas laterales. Ujú. Muy bien. Entonces, pedículos unen el cuerpo vertebral con masas laterales. Esto es falso. Entonces, ¿quién unía masas laterales con la apófisis espinosa? Si no era el pedículo. Láminas.
La lámina. Muy bien. Entonces esto es falso. ¿No? Acá está. La lámina, como dijeron, une masas laterales con apófisis espinosa. El pedículo une el cuerpo vertebral con las masas laterales. Muy bien. ¿No? Esa sería la clave correcta. A ver acá. La apófisis transversa de una vértebra torácica es bituberosa. ¿Se acuerdan de eso? ¿De cómo eran las apófisis transversas a nivel de la vértebra torácica? No, ¿verdad? No son bituberosas. Falso. No bien, Anet. Bituberosas las tienen las cervicales, ¿no? Por eso formaban el agujero transverso también. Entonces, esto es falso. ¿El agujero vertebral de una vértebra cervical es circular? ¿Qué dicen? Agujero vertebral de una vértebra cervical. Se ponen si es Es circular. triangular. Es triangular. Muy bien, triangular. Entonces, falso, esta no es. ¿El cuerpo de una vértebra cervical contiene la apófisis semilunares? Se ponen cuerpo de la cervical si tiene apófisis semilunares. Es Creo que sí. característica. Muy bien, entonces esta es la verdadera, ¿no? Acuérdense siempre, las vértebras cervicales son las únicas que en su cuerpo van a tener apófisis semilunares. ¿Ya? A ver la D. La apófisis espinosa de la vértebra cervical C6 es la que más sobresale. No es la 7. Era la 7. La 7. Muy bien, entonces falsas. La lámina de una vértebra cervical es de diámetro transverso similar al vertical. Similar, te están diciendo su lámina. No. Muy bien, falso. Era así, ¿verdad? Era así. De las cervicales es así. De las torácicas es similar, ¿ya? O sea, es como un cuadrado. Y de las lumbares era más así, ¿verdad? Entonces más o menos para que se acuerden. ¿Ya? Entonces esto es falso. Las que tienen diámetro transverso similar al vertical son las torácicas. ¿Ya? Entonces esa sería la clave correcta. A ver aquí. Señala lo correcto con relación al hiato hiogloso miloioideo. Ya, a ver, te dice. ¿Se acuerdan más o menos de cómo era el hiato hiogloso miloideo? Acá tienen que acordarse que el contenido y quién lo delimita, o sea, quién forma el hiato hiogloso miloideo. Vamos a repasar esto, ¿bien? Entonces, este hiato hiogloso miloideo lo van a volver a ver cuando están estudiando la parte de fosa oral, me parece. Ya lo vuelven a ver cuando estudian la parte de fosa oral. Ya, ustedes ya saben el contenido. ¿El contenido quién era? Conducto excretorio de la glándula submaxilar, la prolongación anterior de la glándula submaxilar, tenemos el 12º nervio craneal y las venas linguales, ¿verdad? Y cuando ustedes van a ver fosa oral, van a ver el mismo contenido, son 4 cosas que lo contienen, pero además les van a dar el dato de que por fuera está pasando lo que es la arteria lingual y su vena lingual. ¿Ok? Ese es el dato. La arteria lingual pasa por fuera, o sea, por detrás del músculo hiogloso. Ya acuérdense que el hiato hiogloso miloideo básicamente lo forma el músculo hiogloso y el músculo miloideo. ¿Ya? Y eso forman el hiato. Entonces acuérdense las 4 cosas que contiene y lo que pasa por afuera, que es la arteria lingual. ¿Ya? Entonces,
Con eso, ¿cuál marcarían ustedes? ¿Mm? ¿Cuál creen? ¿Será esta? ¿Hablamos de algún conducto de esteno en su contenido? No, ¿verdad? Acá no. ¿Hablamos de algún nervio glosofaringeo? Había un nervio, pero no era glosofaringeo, ¿verdad? Era hiogloso. Entonces esto no. ¿La arteria lingual pasa por fuera del hiato? Sí, ¿verdad? Esa vendría a ser. ¿Ok? Luego dice, encontramos la prolongación anterior de la glándula lingual. Lingual, no, ¿verdad? Entonces, acá me parece que les dije venas, ¿no? Esta de acá, venas linguales pasan dentro. ¿Ya? Dentro, dentro, dentro. Es contenido. Solo es arteria. ¿Ya? Arteria. ¿Queda la clave? Esta, ¿verdad? Arteria lingual pasa por fuera del hiato y eugloso miloideo. El hiato y eugloso miloideo siempre, bueno, más o menos casi siempre es pregunta que normalmente vienen. Ya, normalmente preguntan. Si no les han preguntado en el pasito, capaz les preguntan acá. A ver acá. Señale lo correcto. El músculo tiroideo está cubierto por la fascia. Yo les dije que cuando estudiaran fascias, las estudiaran por qué cosa contiene cada fascia, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué fascia recubría este músculo al tiroideo? ¿Recuerdan? Recuerden que tenemos tres fascias. Fascia cervical superficial, fascia cervical media y fascia cervical profunda. Vamos a repasar esto también. A ver, acuérdense aquí. En la fascia cervical superficial, ¿qué músculos había? Dos nada más, ¿verdad? El esternocleidomastoideo y el trapecio. Nada más. Te tienes que acordar de eso cuando hablas de fascia cervical superficial. Esternocleidomastoideo y trapecio. ¿Ya? Luego sigue lo que es la fascia cervical media. Y acuérdate que fascia cervical media se divide en tres hojas, ¿no? La hoja superficial, la hoja media y la hoja profunda, o también llamada hoja visceral, ¿verdad? Entonces, empezamos con esta que es la hoja superficial de la fascia media. ¿Qué músculos contiene? Al esternocleido y oideo, ¿verdad? Y también al homo y oideo. A esos dos. Y justamente el homoioideo y el esternocleidoioideo son los músculos que pertenecen al primer plano de la región infraioidea. ¿Ya? Son los dos músculos que pertenecen al primer plano de la región infraioidea. Luego pasamos a la siguiente hoja, que vendría a ser la hoja media, ¿verdad? Acá están dos músculos también, que es el esterno tiroideo y el tiroioideo. Esternotiroideo y tiroideo. ¿Ya? Solamente esos están en la hoja media. En la hoja profunda de la fascia media, ya se le conoce como visceral porque acá vemos que está formando un paquete básculo nervioso del cuello. ¿Y quiénes conforman el paquete básculo nervioso del cuello? Tu carótida, tu nervio vago y tu vena yugular interna. ¿Ya? Vamos a ver que también envía fascia para el esófago, para la tráquea, laringe, faringe. ¿Ya? Y también va a formar, bueno, lo que es va a enviarle una cápsula como que va a cubrir todo lo que es la tiroides,
¿ya? Con una cápsula peritiroidea. ¿Ya? Y eso conforma en sí la hoja profunda, hoja visceral. Y por último, la fascia cervical profunda son los músculos que están por delante del trapecio, se llama así, músculos que están por delante del trapecio, los escalenos, escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior, y tus músculos prevertebrales. Nada más. ¿Ok? Solo eso. Ahora, ¿se acuerdan ahora sí qué músculo, bueno, el músculo tiroideo, dónde estaba? ¿Será acá? ¿En la fascia cervical superficial? No, ¿verdad? Porque acá, ¿quién estaba? El esternocleidomastoideo y el trapecio. Entonces, Trapecio. no. ¿Será en la fascia cervical media, hoja media? Sí, ¿verdad? Acá, acá es donde está, ¿ya? En la hoja media. ¿Por qué? Porque en la hoja superficial, ¿quién estaba? El esternocleidoideo y el homoioideo. ¿Ya? Y en la hoja profunda ya tiene que ver más con el paquete vasculonervioso del cuello. Y en la fascia cervical profunda ya tiene que ver con lo que son los escalenos, músculos que están por delante del trapecio, músculos prevertebrales, ¿no? Entonces el músculo tiroideo está en la fascia cervical media, hoja media, ¿ya? Un barrista de Universitario de Deportes, al querer ingresar a la cancha, trepa una reja con púas y se incrusta una púa entre los músculos esternocleidomastoideo, vientre posterior del digástrico y el vientre superior del homoioideo. Acá, ¿qué están haciendo? Te están dando los límites de un triángulo, porque te están preguntando qué triángulo del cuello es el más probablemente afectado. Y te ponen estos límites. Músculo esternocleidomastoideo, el vientre posterior del digástrico y el vientre superior del homoioideo. ¿De qué triángulo creen que estamos hablando? ¿Se acuerdan? Vamos a ver acá los límites. ¿Ya? En este caso tenemos al triángulo submentoniano. ¿Verdad? ¿Cuáles eran sus límites? El vientre anterior del digástrico y el hueso ioides. Entonces, ese no puede ser. Luego tenemos el triángulo muscular, que sus límites vendrían a ser el vientre superior del homoioideo y el esternocleidoioideo y el esternocleidomastoideo. Por ende, ese no puede ser. Luego tenemos al rombo de la traqueostomía, pero bueno, no te están preguntando por el rombo, te están preguntando por el triángulo, así que ese no podría ser. Luego te ponen el triángulo digástrico, que son los dos vientres anteriores. Entonces descartas ahí, ¿no? Porque los límites no te decían eso, te decían esternocleidomastoideo, solamente un vientre posterior del digástrico y el vientre superior del homoioideo. ¿Ya? Por tanto, te queda el triángulo carotidio, que vemos acá, tiene el límite el esternocleidomastoideo al vientre superior del homoioideo y también tiene al vientre posterior del digástrico. Por ende, esa vendría a ser la respuesta. ¿Ok? Triángulo carotidio. Te pueden preguntar los límites como también te pueden preguntar el contenido. ¿Ya? Ojo ahí. A ver, paciente que sufre lesión directa a nivel del ramo lateral del nervio laringio superior. Ya te están diciendo que el daño fue en el nervio laringio superior. Por tal motivo se daña el músculo que es inervado por el mencionado nervio. Cuando vimos laringe, no sé si se acuerdan, que solamente había un músculo nada más, que es inervado por el nervio laringio superior. Solo hay uno. ¿Se acuerdan qué músculo era?
Ya vale, es el cricotiroideo. ¿Ya? El cricotiroideo. El cricotiroideo es el único músculo que va a ser inervado por el nervio laringio superior. ¿Ya? Entonces, ya tienes el músculo. Ahora, no te están preguntando el músculo, sino te están preguntando cuál sería la función principal de ese músculo. ¿Ya? Y tú tienes que recordar qué cosa es lo que hacía tu músculo cricotiroideo. Tu músculo cricotiroideo lo que hace es tensar las cuerdas vocales. ¿Ya? Así te van a preguntar. Te van a preguntar por el músculo, pero exactamente no te van a decir dime el músculo, sino dime qué cosa hace el músculo. ¿Ya? ¿Qué? Tensa las cuerdas vocales. Ya. Siguiente pregunta. Son nervios del plexo cervical superficial. Esto de acá. Te están preguntando, señale lo correcto. De acá tú te tienes que acordar qué cosa, ¿no? ¿Qué nervios formaban a tu plexo cervical superficial? Aquí. Estaba formado por 4 nervios, ¿te acuerdas? El nervio occipital menor, el nervio auricular mayor, el nervio cervical transverso y los nervios supraclaviculares. ¿Ok? Son 4. Y acuérdate que los supraclaviculares tienen 3 ramas, ¿no? La rama acromial, la rama clavicular y la rama externa. Ya, con eso sale la respuesta, ¿no? El nervio cervical transverso. ¿Vale? Luego te ponen, señale lo correcto. El vestíbulo laringio se encuentra en el espacio subglótico. Eso de acá es falso, ¿verdad? Porque es en el supra. Cavidad supralótica. Luego te ponen, la arteria laringea posterior es rama de la arteria tiroidea inferior. ¿No? La posterior, laringea posterior es rama de la tiroidea inferior. Eso es verdadero, ¿verdad? La arteria laringea posterior va a ser rama de la laringea inferior, digo, de la tiroidea inferior. Y acuérdate que esta tiroidea inferior, ¿rama de quién era? Del tronco tiro cervical, ¿verdad? Y este tronco tiro cervical es la rama de la arteria subclaviana. Ya, por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Acá está la resolución. Acá está de dónde viene. La arteria laringea posterior proviene de la tiroidea inferior. ¿Okay? Entonces, esa es la clave. Luego aquí, músculo que se inserta en la línea oblicua del cartílago tiroides. Señale lo correcto. Solamente hay 2 músculos que se insertan en esta línea oblicua. ¿Ya? Acá. Solo hay 2. Que sería el músculo tiroideo y el músculo externo tiroideo. Nada más. No te olvides de esto porque capaz preguntan, ¿ya? En la línea oblicua, ¿qué músculos se insertan? Músculo tiroideo y el músculo externo tiroideo. Acá, en esta línea. Entonces acá está la clave, ¿no? Músculo tiroideo. Te dicen, al disecar la región del cuello en el cadáver, usted desgarra la membrana cricotiroidea, lacerando la arteria que transcurre por dicha zona, la cual es rama directa de quién. Ya. Esta pregunta. No te están preguntando por la arteria que has dañado, ojo. Te están preguntando por la rama de la arteria que dañaste. Y como dato te dan que la arteria que dañaste pasa por esta membrana cricotiroidea. ¿Ya? Y acuérdate que en la membrana cricotiroidea pasaba una arteria, ¿verdad? Perforaba una arteria de ese nivel. ¿Se acuerdan qué arteria perforaba ahí? En la cricotiroidea. La laringea inferior, ¿ya? Laringea inferior. Entonces, esa no es la respuesta. Ojo, esa es la arteria que tú has dañado, la laringe inferior. Te están preguntando
la rama directa, ¿ya? ¿Es rama directa de quién? ¿De dónde proviene la laringe inferior? Y ahí recién vas a marcar. La laringe inferior proviene ¿de quién? De la tiroidea superior. Por lo tanto, esa es la clave. ¿Ya? Tienen que tener bastante cuidado en qué cosas les están pidiendo. No solamente, o sea, no por leer lo primerito que leen, lo marcan, ¿no? Lean hasta el final, lean todo lo que le piden para que puedan contestar bien la pregunta. ¿Ya? Siguiente. Con respecto a la laringe, señale lo correcto. La glotis se encuentra ubicada entre las cuerdas vocales superiores o falsas. Esto es falso, ¿verdad? Porque la zona glótica en sí es un espacio, ¿no?, que está comprendida entre las caras mediales de las cuerdas vocales inferiores o verdaderas, ¿no? En la zona glótica ahí recién encontramos la glotis. A ver acá, se encuentra posterior al esófago, la laringe. Falsazo, ¿verdad? No se encuentra posterior al esófago. La C. La glotis en deglución se encuentra cerrada. Esto sí sería verdadero, ¿verdad? Cuando estamos hablando, cuando estamos comiendo, nuestra glotis va a estar cerrada. Y bueno, te dice la D, todos los músculos intrínsecos de la laringe son inervados por el nervio laringio superior. Eso sería falso, ¿no? Cuando le pongan todos, piénsenla 2 veces en marcar todos, porque normalmente nunca esa es la clave. Cuando ponen todos, siempre, nunca, casi nunca es, ¿ya? Así que queda esta, ¿no? La glotis en deglución se encuentra cerrada. Luego acá, es un ligamento extrínseco de la laringe, señale lo correcto. Ya. Para esto es full, por así decirlo, preguntas que son ya prácticamente de memoria, no es para mucho razonar acá. Tienes que acordarte quiénes eran tus ligamentos extrínsecos, ¿no? O sea, todo ese grupito de acá. Tienes que acordarte que eran 3 membranas y un ligamento, ¿no? Tienes acá tu membrana tiroidea, membrana cricotraqueal, membrana ioidoepilótica y tus ligamentos glosoepilóticos. ¿Ya? Entonces, pregunta para así decirlo directo. Entonces, la respuesta es la membrana tiroidea. Leo acá. Es un músculo que abre la glotis. Solamente había uno, me parece, que abría tu glotis. Ya, es también igual es respuesta directa. El que abre tu glotis es el cricoaritenoideo posterior. También es un abductor de las cuerdas vocales. ¿Ya? Es de acá. Luego te dicen, paciente mujer de 34 años que haciendo un video de TikTok sufre una caída lesionándose la estructura anatómica que se encuentra inmediatamente por delante de la arteria subclavia, en el sector postescalénico. ¿Ya? Por sus conocimientos anatómicos, diga cuál estructura es la lesionada. Ya, acá tenemos que recordar qué estructuras estaban en el sector postescalénico, o sea, referente a la arteria subclavia. ¿Ya? Entonces, acuérdate que por delante vamos a tener a lo que es la vena subclavia y a tu músculo subclavio. 2 cosas. Y por detrás estaba el plexo braquial. Pero, ¿qué te están preguntando? Esto de acá, ¿verdad? O sea, tu clave puede ser vena subclavia o músculo subclavio. Vamos a ver cuál es. Vena subclavia. ¿Verdad? Esa es la estructura que está lesionada. Ya, te ponen. Al realizar la disección de la nuca en el cadáver, usted desgarra el músculo conformante del triángulo de los oblicuos. ¿Ya? Que se inserta en la porción lateral del hueso occipital, por debajo de la línea nucal inferior. Y la apófisis espinosa del axis. Por sus conocimientos anatómicos, diga qué grupo muscular pertenece. Acá lo primero que tienes que hacer es preguntarte, ¿quién conformaba el triángulo de los oblicuos? Como su mismo nombre lo dice, lo conforma el oblicuo mayor, lo conforma el oblicuo menor y lo conforma también el recto posterior mayor de la cabeza. Recto posterior mayor de la cabeza. Estos 3 músculos me forman mi triángulo de los oblicuos.
Entonces tengo entre esas tres opciones. Y me están diciendo que se inserta en la porción lateral del hueso occipital. O sea, el hueso occipital tiene que llegar por acá, entonces este no puede ser el oblicuo mayor, no. Y te dicen que se inserta también por debajo de la línea nucal inferior y la apófisis espinosa del axis, ¿no? ¿Quién vendría a ser? Este de acá, ¿no? El 3, el recto posterior, este de aquí. Se inserta en la porción lateral del occipital, por debajo de la línea nucal, ¿no?, inferior, y en la apófisis espinosa del axis de la vértebra C2. Ya, pero no te están preguntando el músculo, sino que te están diciendo que digas a qué grupo muscular pertenece, ¿verdad? Y tienes que ahí que recordar que el recto posterior mayor de la cabeza pertenece al, son músculos intrínsecos, ¿ya? Primeramente, son músculos intrínsecos y son del tractus medialis, ¿verdad? Tractus medialis. ¿Será corto o largo? Corto, ¿no? Tractus medialis cortos. ¿Quién más pertenece a este grupo? El oblicuo mayor. Este también es su compañero. ¿Y el oblicuo menor a quién grupo pertenece? Va a pertenecer al tractus lateralis en este caso. ¿Ya? Tractus lateralis cortus. ¿Ya? Por ende, la respuesta es esto, ¿no? El grupo tractus medialis cortos, porque te están preguntando por este musculito de acá. ¿Ya? Tractus medialis cortos. Luego te ponen, señale lo correcto. Es músculo trapecio, tiene una inserción en el labio inferior de la cresta omoplática. Esto ya lo sabes por anato, ¿no? Anato 1, donde se insertaba el trapecio, ¿verdad? ¿Tenía inserción en el labio inferior? No, ¿verdad? Era labio superior. El músculo serratocefálico se inserta en el vértice de la apófisis espinosa de C6 a T3. Esto era verdadero, ¿ya? Verdadero. Y luego te preguntan, ¿el músculo dorsal ancho se inserta en el labio medial de la corredera bicipital? Labio medial, no, ¿verdad? Se insertaba en el fondo o intersticio de la corredera bicipital. Así que falso. ¿Ya? ¿Cuál sería la clave? Clave. Luego te preguntan, al realizar la disección por planos de la región dorsal del cadáver, usted no se percata que desgarró un músculo intrínseco del tractus lateralis largo. Por sus conocimientos anatómicos tienes que decir qué músculo desgarraste. Entonces, tú te tienes que acordar que el tractus lateralis largo, ¿ya?, está compuesto por 3 músculos, ¿ya? Por el iliocostal, por el dorsal largo y por el esplenio. Por esos 3. Entonces, ¿cuál sería la clave acá? Músculo esplenio. La 20, para que ya tengas 10 puntos. A ver aquí. La ranura digástrica para la inserción del músculo vientre posterior del digástrico se encuentra en... ¿Qué te están diciendo, no? Ranura digástrica del músculo vientre posterior del digástrico. Y acá tienes que recordar de que bueno, acuérdate que el digástrico tenía doble inserción por el vientre anterior, ¿no? Vientre anterior, que se insertaba en lo que era la fosita digástrica, en el hueso mandibular, ¿ya? Tu hueso es el mandibular. Y el caso del vientre posterior, donde se insertaba era en la ranura digástrica, que está, bueno, en la porción mastoidea, ¿verdad? Porción mastoidea, ¿de qué hueso? Del temporal. Hueso temporal. Entonces acuérdate, mi músculo vientre, o mejor, mi músculo digástrico se inserta tanto en el hueso mandibular con el vientre anterior y en el hueso temporal con el vientre posterior.
Entonces, ¿cuál sería la clave? La A, ¿verdad? Porción mastoidea del hueso temporal. Luego te preguntan, con relación a los puntos craniométricos, señale lo correcto. ¿El vértex es el punto más alto de la bóveda craneana? Esto es verdadero. ¿Ok? Verdadero. Luego te preguntan, ¿el vacío se encuentra detrás del agujero magno? Agujero magno es lo mismo a decir agujero occipital. ¿Ya? No se vayan a confundir. Occipital. ¿Estará detrás? Falso, ¿verdad? Está anterior. Está en la parte anterior del agujero magno. Luego dice, ¿el estefanion es un punto craniométrico de la línea media? Falso también, ¿no? Es el lateral, en la línea lateral. Luego te ponen, el gonion corresponde al ángulo del hueso maxilar. Esto también sería falso. ¿Qué hueso es? Mandibular. El inion se encuentra en la protuberancia occipital interna. Esto es falso también. Es en la externa. ¿Ya? Y acá, bueno, para repasar. Esa sería la clave. Luego dice, bueno, con lo que vimos son puntos craniométricos de la línea media. La línea media tiene como 13 puntos craniométricos, así que esa es una pregunta, por así decirlo, directa que te tienes que acordar. ¿Ya? Acá como para repasarlo nomás, para decirlo, son 13 puntos y uno de ellos es el inion. ¿Ya? Este de aquí. Los demás pertenecen a la línea lateral. ¿Vale? Inion. Luego te dice una estructura anatómica que se encuentra en la fosa cerebral media. También son bastantes estructuras que se encuentran en la fosa cerebral media. Esto ya por más pregunta como que pregunta para marcar así nomás, ¿no? O sea, pregunta automática, por así decirlo. ¿Quién estaría acá? Acá tienes que acordar, ¿no? Son, mira, dos estructuras que está acá, que están en la fosa craneal media, que te tienes que acordar. ¿Quién sería en este caso tu fosita trigeminal, ¿no? O fosa trigeminal. A ver, acá un varón de 65 años acude a la consulta por presentar una contusión en la mandíbula. Se le examinó y se determinó que tenía fractura de la apófisis coronoides. Te están diciendo ya dónde está la lesión. Del lado derecho. Por sus conocimientos de anatomía, ¿qué estructura probablemente es la dañada? Tienes que acordarte acá quién se inserta en la apófisis coronoides. ¿Ya? De los que te están diciendo. De todos estos, ¿quién se inserta en la apófisis coronoides? ¿Recuerdas ahí? A tu músculo temporal, ¿verdad? Tu músculo temporal, vemos que ambos tendones donde se insertaban en la apófisis coronoides, del hueso de la mandíbula. ¿Ya? Acuérdate también que tu fascículo anterior se encargaba de elevar la mandíbula y tu fascículo posterior lo llevaba para atrás, ¿no? A la mandíbula. Entonces, esa sería la respuesta, el músculo temporal. Luego acá, señale lo correcto. En relación con las fosas nasales, ¿ya? Te preguntan, ¿la apófisis palatina es parte del hueso maxilar? Esto es verdadero, ¿verdad? Apófisis palatina o proceso palatino, parte del hueso maxilar. La lámina horizontal del hueso etmoides forma el paladar duro. Acá tiene que acordarse quién forma el paladar duro. ¿Ya? A ver, para hacer un repaso. El paladar duro, ¿quién lo formaba? El proceso palatino del hueso maxilar y por detrás estaba lo que era la lámina horizontal del palatino. ¿Ya? Entonces, ¿será correcto esto de acá? Lámina horizontal del hueso etmoides. No, entonces etmoides no es. ¿Verdad? Entonces es falso. La C te dice, los meatos se encuentran por arriba de cada cornete. Y eso también es falso, ¿verdad?
Los meatos en sí estaban en lo que era el espacio, bueno, era un espacio entre el cornete y la pared lateral, ¿verdad? Estos meatos actuaban como cajas de resonancia. No están por arriba, ojo, ¿ah? Están entre el espacio, entre el cornete y la pared lateral de la fosa nasal. Y luego te dicen la lámina perpendicular del hueso palatino forma parte del tabique nasal. Cuando te hablen de tabique nasal, acuérdate automáticamente de tu pared medial o septal, porque esa está formada por este tabique nasal. ¿Ya? Y esto lo conforman Vomer, lámina perpendicular del etmoides y el cartílago septal. Por ende, no es palatino, ¿verdad? Es del etmoides. Entonces eso es falso. ¿Cuál sería la clave? La A. ¿Ya? Siguiente. El cráneo parietal consta de 8 huesos. ¿Eso será correcto? Cráneo parietal. Sí, ¿verdad? Verdadero. La fosa craneal anterior se encuentra en la cara cavitaria. Ya, como les dije a sus compañeros ayer, cuando les hablan de cara, ¿ya? Cuando les hablan de cara cavitaria, ya de esto, se van a acordar de todos los agujeritos que están en su cara. O sea, fosa orbitaria, fosa nasal, fosa oral, también cuenta la fosa auditiva, ¿ya? Pero cuando les hablan de fosa craneal, ya sea la anterior, la media o la posterior, siempre se van a acordar que eso es parte del cráneo cavitario, ¿ya? Cráneo cavitario, que está en la base del cráneo. Entonces, fosa craneal anterior en la cara, no, falso. Otra, fosa nasal se encuentra en la base del cráneo. Fosa nasal, la parte de adelante, en cráneo, no, falso, ¿no? Es en cara. Fosa oral se encuentra en la base del cráneo, falsado también. Eso no está en cráneo, está en cara. La cara parietal consta de 16 huesos. Eso también es falso, ¿verdad? Falsazo. Son de 14. ¿Ya? 14. Entonces, ¿cuál es la clave? La A. ¿Ya? La A. A ver, siguiente. Con respecto a la fontanela bregmática. Fontanela, tema de fontanelas. Hasta ahorita estamos en el tema 4, me parece. Tema 5, 4. Miren, ya van 27 preguntas. Cierra las 18, de los 18 a 24 meses. La bregmática. Verdadero, ¿verdad? Después del nacimiento. Se encuentra entre los huesos fronto-esfeno-temporo-parietal. No, cuando te hablan de fontanela bregmática, ya vas a acordarte nada más del hueso frontal, ¿ok? Para que lo tengas más claro, del frontal. Y bueno, del parietal, ¿ya? Y el parietal. Frontal y parietal. Te vas a acordar. Esta es tu bregmática. ¿Tiene algo que ver con el esfenoides? No, entonces falso. Luego forma el punto craniométrico basio. Eso también es falso, porque el basio tiene algo que ver con la parte de arriba de tu cabeza. No, ¿verdad? El basio está por lo que es el agujero occipital, ¿verdad? En la parte anterior. Entonces no tiene nada que ver, es falso. Se encuentra en la intersección de la sutura sagital con la lambdoidea. Falso también, ¿verdad? No se encuentra acá. Se encuentra a este nivel. A nivel de la intersección de la sutura sagital con la coronal. ¿Ya? O sea, falso. Esta también es. Y te ponen la última. Luego forma el punto craniométrico ilion. Esto es falso también. ¿El ilion dónde está? En tu POE. Ya, acuérdate. Tu protuberancia occipital externa. POE. Falso. ¿Qué sería la clave? La A. Cierra a los 18 a 24 meses. Siguiente. Con relación a los agujeros de la base del cráneo. Señale lo correcto.
La primera te dice, el nervio hipoglóso sale por el agujero condilio posterior. Esto es falso, ¿verdad? ¿Por qué? No es posterior, es anterior. La B te dice, el nervio maxilar atraviesa la base del cráneo por el agujero redondo mayor. ¿Será correcto eso? El maxilar atraviesa la base del cráneo por el agujero redondo mayor. Sí, ¿verdad? Entonces, esta puede ser. La arteria meningia menor ingresa a la fosa media por el agujero redondo menor. Falso, ¿verdad? La arteria meningia menor va a ingresar a la fosa oval. Bueno, por el agujero oval, perdón. ¿Ya? Agujero oval, no agujero redondo menor. Agujero oval. Luego te dicen, el nervio óptico ingresa a la órbita por la hendidura esfenoidal. También falso. ¿Por qué agujero ingresa? Por el agujero óptico. ¿Ya? Agujero óptico. El nervio facial sale por el agujero estilomastoideo hacia la región pterigomaxilar. El nervio facial sí sale por el agujero estilomastoideo, ¿ya? Pero hacia la región pterigomaxilar no. Se va al exocráneo hacia la región de la célula parotidia. ¿Ok? Lo que está mal es eso de acá. Por eso está mal la clave. Sí sale por el agujero estilomastoideo, pero no hacia la región pterigomaxilar. Por ende, tu clave es la B. Luego, la 29 te dice, señale lo correcto. El fascículo pterigoideo del músculo pterigoideo lateral tiene como función, que ahí tienes que recordar, ¿no? Tus fascículos. Te dicen el pterigoideo. Acuérdate que te preguntan siempre por dos nombres. Te pueden decir fascículo superior o fascículo esfenoidal. Fascículo inferior o fascículo pterigoideo. ¿Ya? En este caso, el pterigoideo, que es este de aquí, lo que va a hacer es llevar tu mandíbula hacia atrás y lateralmente. Es decir, va a actuar como un retropulsor, no propulsora, retropulsor, y va a actuar como un diductor de la mandíbula, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave? Diductor de la mandíbula. La 30 te dice, señala el agujero de la base del cráneo por el cual transita la arteria que previamente el nervio auriculotemporal le hizo un ojal. Ah, ya, para ponernos en contexto, ¿de dónde sale este nervio auriculotemporal? Ah, bueno, vamos a recordar. Este nervio auriculotemporal es una rama del tronco posterior, que acordemos que son ramas terminales ¿de quién? Del nervio mandibular, del quinto 3. Ya, acuérdate que del tronco posterior sale el auriculotemporal, el dentario inferior y el lingual. En este caso, dato, de este auriculotemporal, sus raíces le van a formar un ojal, ¿ya? Un ojal a una arteria. ¿Ya? A una arteria. Y esa arteria va a pasar por un agujero, pero para empezar, ¿cuál sería esa arteria? A la cual le hace un ojal el nervio auriculotemporal. Ya, esta arteria es la arteria meningia media, ¿ok? La meningia media. Y la meningia media, hay que acordarnos, ¿por qué agujero pasaba? Porque te están preguntando el agujero. ¿No? Tu meningia media, ¿se acuerdan por dónde pasaba? Por el agujero redondo menor, ¿ya? Por el agujero redondo menor, este de acá. Acuérdense que el agujero redondo menor también se le conoce como agujero espinoso, ¿ya? Agujero espinoso.
esa es la clave. La siguiente te dice, el ganglio esfenopalatino. ¿Es contenido de quién? Y te dan 3 claves. Fosa pterigomaxilar, fosa cigomática, fosa temporal. Vamos a repasar más o menos cuáles son los contenidos de estas 3. En el caso de la región cigomática, ¿qué contiene? Al pterigoideo lateral, al pterigoideo medial, al nervio mandibular y a tu arteria maxilar interna. ¿Dice algo del ganglio? No, ¿verdad? Entonces esta no es. Siguiente. La región temporal, full temporales, fascia temporal, músculo temporal, arterias temporales, nervios temporales. Esta no es. Y la siguiente es la fosa pterigomaxilar, que contiene al nervio maxilar, al ganglio esfenopalatino y a tu arteria maxilar interna. Por ende, a esa es la clave. Un dato, al ganglio esfenopalatino también se le conoce como ganglio pterigomaxilar. ¿Ya? Por eso de ahí el nombre. La 32. Con relación al oído medio e interno, marque la correcta. Te dicen, el ganglio de Scarpa está en la segunda neurona de la vía del equilibrio. Cuando hables de vía del equilibrio, te vas a acordar de tu nervio vestibular, ¿verdad? De tu nervio vestibular. ¿Estará en la segunda neurona? No, ¿verdad? Está en la primera neurona. Luego te dice, la cuerda del tímpano es una rama extrapetrosa del octavo par craneal. ¿Ya? Del octavo par, perdón, del séptimo par. Séptimo par craneal. ¿Quién era el séptimo par? El facial, ¿verdad? Y el facial, tú te acuerdas que tenía ramas extrapetrosas e intrapetrosas, ¿verdad? ¿La cuerda del tímpano será extrapetrosa? No, ¿verdad? La cuerda del tímpano es una rama intrapetrosa del nervio facial. Entonces, eso no puede ser. Falso. El órgano de Corti es parte importante de la vía nerviosa auditiva. Verdadero, ¿ya? Siempre tengan presente eso. Cuando hablan de órgano de Corti es importante, ¿ya? Este órgano de Corti es importante en la vía nerviosa auditiva. Luego te dicen el noveno par. El noveno par craneal provee una rama llamada nervio timpanal. El décimo par, te dice. El décimo par provee una rama llamada nervio timpanal. Eso será falso, ¿verdad? El nervio timpanal venía del noveno, ¿verdad? Del glosofaringeo. Entonces no, falso. Y bueno, el nervio timpanal tiene un sinónimo que se le conoce como nervio de Jacobson también. O sea, te están hablando de la misma. Si supiste contestar esta de acá, al toque te vas a dar cuenta de que esta de acá también es falsa. ¿Por qué? Porque te dicen que es una rama del doceavo. Y no, el nervio timpanal es rama ¿de quién? Del noveno par. Ya, por ende, esa es la respuesta. Aquí, paciente varón de 5 años que presenta dolor de muelas que no cede. Al examen encontramos una lesión de la primera molar inferior izquierda. Por sus conocimientos anatómicos, la fórmula de dicha pieza dentaria será... Ya, para empezar, tienes 2 opciones que elegir. Tienes que preguntarte si tu paciente es un niño o es un adulto, antes de poder hallar la fórmula de esto. Un adulto cambia la cosa, porque lo haces con fórmula de 1, 2, 3 y 4. Pero si estamos hablando de un niño, lo haces con la fórmula del 5, 6, 7 y 8. Como en tu pregunta te están diciendo que tienes 5 años, al toque descargas las claves que tengan 1, 2, 3 y 4. O sea, esta no puede ser, esta no puede ser, esta no puede ser. Te quedas con estas 2 nada más. ¿Qué hago acá? Ah, muy bien. Me acuerdo entonces mi odontograma moderno en niños, ¿no? Vemos que estas 2 son los incisivos, ¿no? Incisivo, 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 incisivo. ¿Tú cómo vas a contar acá? Este es tu cuadrante superior derecho, ¿no? Este es 5. Y acá
está la línea media, ¿ya? Si este es 5, empiezas contando de la línea media, o sea, este es 5.1. Este será 5.2. Este canino será 5.3. Y así vas contando, ¿ok? Pero tu respuesta, o tu pregunta te dice que es en la primera molar inferior izquierda. Ok. Si es en la primera molar inferior izquierda, te están diciendo que te vayas a tu cuadrante inferior izquierdo, ¿vale? Y empiezas a contar. Trazas la línea media y los dos primeros son los incisivos. 7.1 y 7.2 son incisivos. 7.3 es el canino. 7.4 ya estamos hablando de los primeros molares. En niños no hay molares, sino que hay premolares. Pero si te dicen molar, cuenta el premolar como si fuera un molar. ¿Ya? Entonces, ese sería el primer molar, ¿no? Primer premolar. En este caso lo cuentas como molar. ¿Ya? ¿Y cuál sería la clave? 7.4. ¿Verdad? Porque acá está 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Por ende, tu clave sería esa de ahí. 7.4. Ya. Esto es fijo. Siempre viene, no sé. Siempre viene una clave, una pregunta así. Siempre viene. ¿Ok? Fíjense bastante bien si le preguntan a adultos o si le están preguntando niños. A ver acá. Señala lo correcto. Con respecto al ganglio óptico, esta se encuentra en relación con el siguiente nervio. Acuérdense que el ganglio óptico es un ganglio anexo. ¿Ya? Un ganglio anexo. O sea, un ganglio que deriva de un nervio. ¿De qué nervio estará anexado? De este de acá. Del quinto 3. ¿Quién era el quinto 3? Tu nervio mandibular. ¿Ya? Acuérdate, el ganglio óptico es un ganglio anexo al nervio mandibular. Acá, señale lo correcto con relación al ojo, sus túnicas y músculos. Ya, acá tienen que acordarse bastante de la inervación de los músculos de los ojos. ¿Ya? Te están preguntando acá, ¿el músculo recto externo está inervado por el tercer par? No, ¿verdad? El recto externo, o también llamado recto lateral, está inervado por el sexto par craneal. ¿Ya? Entonces esto es falso. ¿La córnea es avascular? Verdadero. Ya, acuérdate siempre de esto, no te olvides. La córnea es avascular. La C. ¿El humor acuoso es producido por el cristalino? Falso, ¿verdad? ¿Es producido por qué? Por el cuerpo ciliar, ¿no? Cuerpo ciliar. Exactamente por el epitelio ciliar, ¿ya? Luego, en la pupila está el nacimiento del nervio óptico. Falso, ¿ya? El nacimiento del nervio óptico, ¿dónde está? En tu retina, ¿ya? En la retina. Falso. ¿El músculo recto superior está inervado por el cuarto par? Falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está inervado por el tercer par. ¿Ya? Entonces la respuesta es esta. Siguiente, paciente que acude a emergencia refiriendo no poder movilizar los músculos de la hemicara izquierda. No puede contener los alimentos y fluye por las comisuras labiales. Entonces, hay una lesión de un nervio. Cuando te hablan de músculos de la cara, acuérdate siempre, ¿qué músculos? Cuando estudiamos regiones superficiales de la cara, estudiamos los músculos, ¿verdad? Y ustedes recuerdan que los músculos van a recibir una inervación. Ahora, esa inervación casualmente son ramos terminales de un solo nervio. ¿Qué nervio será? El nervio facial, ¿ya? Los ramos terminales del facial son los que van a inervar los músculos de la cara. Por ende, si hay una afectación a nivel de los músculos de la cara, significa que hay una lesión del nervio facial. ¿Ya? Acá. Te dicen señala lo correcto, es rama terminal. Bueno, esto es directo también. Acuérdate que la arteria esfenopalatina solamente va a tener una rama terminal.
Y esta va a ser la nasopalatina. ¿Ya? Pregunta directa. Aquí. Es ramo del tronco posterior del nervio mandibular. Ya habíamos visto el tronco posterior, que tenía 3, ¿verdad? ¿Cuál sería en este caso? El nervio lingual, ¿no? La clave. Nervio lingual. Y ya por último, te dan una pregunta que dice, una niña de 4 años presenta una otitis media crónica de 4 meses de evolución y se requiere realizarle una extracción del líquido del oído medio, o sea, la miringocentesis, ¿no? Ese es tema de oído. De acuerdo a sus conocimientos de anatomía, ¿por qué zona de la membrana timpánica se realiza este procedimiento y por qué? Acuérdate que en la parte de la membrana timpánica lo habíamos dividido en cuadrantes, ¿verdad? Había un cuadrante antero. ¿Dónde está? Antero inferior, antero superior, postero inferior, postero superior, ¿verdad? Y habíamos escogido que el cuadrante en el cual nosotros realizamos la miringocentesis era en el cuadrante postero inferior. ¿Ya? Postero inferior. ¿Por qué? ¿Por qué escogemos este cuadrante de acá? Porque así vamos a evitar elementos neurovasculares. Por acá no pasan elementos neurovasculares, así que es la zona más segura en donde tú puedes hacer esta miringocentesis, esta extracción de líquido o drenaje. ¿Ya? En el cuadrante postero inferior. Fue pregunta de hace 3 ciclos, así que capaz lo vuelven a preguntar. ¿Ya? Ya es un dato ya que ustedes saben. Esas serían todas las preguntas hasta el momento. Ya, chicos. Voy a tener.